Saludamos a nuestra audiencia en esta mañana, a los hermanos que nos acompañan aquí también en esta transmisión. Damos un caluroso saludo a todos los hermanos de la comunidad cristiana El Redil de Copacabana, a nuestros hermanos allá en la vereda del Caney. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Les invito para que tomen sus Biblias, sus dispositivos y vayamos al Salmo 44. Voy a estar leyendo en la versión NBI del versículo 4 al versículo 8. Leemos la palabra del Señor con mucha reverencia y dice de la siguiente manera. Versículo 4 del Salmo 44. Solo tú eres mi Rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos has dado la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Amén. Oremos. Amado Dios y Rey, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para invocar tu presencia sobre este lugar, sobre nuestras vidas y sobre la de todos aquellos, Señor, que van a estar viendo esta transmisión. Señor, reconocemos que nada somos ni tenemos, Señor, sin ti. Si algo, Señor, hemos alcanzado, si alguna victoria hemos logrado en nuestras vidas, es por tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Señor, si tú no estás con nosotros, no tiene sentido que nosotros estemos aquí en esta mañana, porque tú eres la razón, tú eres el motivo, el objetivo, Señor, por el cual nosotros vivimos y existimos, Señor. Por eso ponemos en tus manos este tiempo, esa transmisión, cada cántico, cada oración, el mensaje, Señor, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Y reconocemos, Señor, que si estamos aquí es porque tú nos llamaste y nos escogiste, Señor. No es una obra nuestra, es totalmente tuya, Señor, y por eso nos gozamos, Señor, por tu inmenso amor y nos rendimos a ti en gratitud en esta mañana. Asístenos, dirígenos y ayúdanos, Señor. Límpianos de todo aquello que no pueda ser agradable ante ti, de toda humanidad, Señor, y pecaminosidad que pueda haber en nosotros, y recibe este tiempo de clamor, de adoración, de exaltación, esta celebración donde celebramos tu obra majestuosa en la cruz a favor nuestro. Y una vez más te damos gracias, Señor, porque todo es obra tuya, Señor. Eres tú el Dios que nos da la vida, que nos da la victoria, Señor, en todo momento. Y si algo somos, es gracias a ti. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba o tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mi pelea soberano Dios, por siempre la victoria suya es. confía
corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, Tu refugio es. confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, Tu refugio es. castillo fuerte. Confía en Dios. Corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, Tu refugio es. castillo fuerte. Sí, mi Señor, eres nuestro castillo fuerte. En esta hermosa mañana los quiero invitar para que hagamos nuestra oración de confesión ante nuestro Dios y Rey. Voy a leer del salmo que nos dirige nuestra adoración en esta mañana, el Salmo 44, versículos 6, 7 y 8. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Oremos. Señor y Dios, gracias por el llamado a renovar nuestra fidelidad. Vengo ante ti a confesar mis pecados. Perdona mi ingratitud, perdona mi infidelidad, perdona mi falta de confianza que a veces tengo. Y por favor, redime una vez más nuestra vida con tu gracia y misericordia, que siempre nos ampara y restaura. En tu nombre, Cristo Jesús, toma esta confesión y perdona nuestros pecados. Amén. Mi Dios sin Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado,
sufriste en la cruz, has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Buenos días, hermanos. En este momento seguimos alabando y adorando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. El Salmo 44, versículo 6, dice lo siguiente: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Amén. Oremos, hermanos, por estos diezmos y ofrendas y exaltemos su nombre y su fidelidad. Señor, te damos gracias por esta semana llena de tu bendición, de tu provisión. Hemos visto, Señor, que como administradores nos quedamos cortos. Necesitamos diariamente que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para poder ser esos mayordomos que tú nos has llamado a ser. Muchas veces nuestra vida se centra en nuestras finanzas. Innumerables oraciones acerca de este tema, no contestadas, pero tú nos hablas al corazón y nos dices por qué no las contestas. Hay muchas áreas en las que tenemos que reflexionar, y en esta área, Señor, queremos serte fieles y traemos ante tu altar el fruto de tu bendición. Te bendecimos, Señor. Amén. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo.
Así es, Señor. Creemos en nuestro Dios el Padre, en Cristo, nuestro Señor y Rey. Creemos en el Espíritu Santo, quien ha venido para convencer al mundo de pecado, de error, de justicia y de juicio. Creemos, Señor, que tú eres uno en esencia, tres en persona, y queremos adorar a ese Dios trino, a ese Dios que lo ha dado todo por nosotros y que desde antes de crearnos decidió amarnos, nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, tú viniste para darnos vida y hacer de nosotros, Señor, de una materia que estaba en proceso de descomposición, has venido a traer restauración y hacernos nuevas vidas, nuevas criaturas que andamos en un proceso, Señor, de santificación progresiva, y todo por la obra maravillosa, única y exclusiva tuya y de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso hoy te adoramos, Señor, y creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, y te suplicamos, Señor, que seas en medio de nosotros, levantándonos con poder, Señor, trayendo tu palabra a nuestras vidas, Señor, haciendo florecer, Señor, lo que conocemos de ti, Señor, que eso sea avivado en nuestros corazones, y ese evangelio en el cual hemos creído sea que los demás puedan observarlo, Señor, en la manera en cómo caminamos, la manera como hablamos, la manera como nos divertimos, la manera como negociamos, la manera como trabajamos, Señor, que sea un evangelio, Señor, que se dé a conocer por lo que tú estás haciendo en nosotros, que seamos criaturas nuevas, que arrojemos luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, que seamos como sal sazonando un mundo insípido, un mundo simple que necesita la sazón de los hijos de Dios. Señor, hoy creemos en ti y nos regocijamos en tu presencia, creyendo que ni nuestra mano, ni nuestra fuerza, ni nuestro arco nos dará la victoria, sino que tuya es la victoria, y en ti permanecemos por siempre y para siempre, nuestro Dios. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana, y gozoso, Señor, hemos cantado, hemos orado a ti, hemos confesado nuestro pecado, hemos diezmado y ofrendado para tu gloria, y ahora, Señor, exponemos nuestras vidas a la exposición de tu santa palabra, Señor. Por favor, ven y desnúdanos, por favor, ven y habla, por favor, Señor, ven en esta mañana y haz lo que tienes que hacer con nosotros, y que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser y haga en nosotros criaturas renovadas por el poder de tu Espíritu Santo que obra por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos así, en el nombre de Jesús. Toma a los niños, los adolescentes, los que están viendo la transmisión, aquellas personas que llegan por primera vez, aquella persona que lleva años en el Evangelio. Tómanos, por favor, a todos, y renueva nuestras vidas con el poder de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muy buenos días tengan todos. Yo quisiera que por favor nuestro hermano Wilfredo con su cámara enfoque a los hermanos y démosle un saludito a los hermanos que verán esta transmisión, a los demás de la iglesia. Démosles un saludito ahí, porque es lindo que ellos vean lo que está pasando, desde dónde estamos grabando y cómo es que estamos transmitiendo. Reciban un cordial saludo los hermanos que se encuentran al frente de las pantallas. Estos son los que estamos congregándonos acá, y aprovecho para invitar. Cada 8 días estamos abriendo el espacio para que 10 a 12 personas vengan y estemos experimentando, viviendo este tiempo hermoso y precioso de celebrar la victoria, la obra de nuestro Dios en nuestras vidas, no solamente en un tiempo de grabación, sino de celebración, para luego ser transmitido domingo a domingo. Y sin más, quiero aprovechar también para comentarles, antes de iniciar con la exposición de la palabra, unos cortos anuncios que son de vital importancia. Voy a darles. Lo segundo es, una vez más, lo primero es invitar a 10 o a 12 personas que vengan cada 8 días a vivir este tiempo, esta experiencia linda de grabación, como lo decía hace un momento. Por favor, con mi esposita, recuerdan que todos ya tienen el numerito de ella, y con ella puede reservar o inscribirse para que venga y haga parte de este tiempo. Lo segundo es invitarles. Los sábados tenemos un tiempo de ayuno y oración, un tiempo precioso donde crecemos, donde somos ministrados por la palabra del Señor, y también vemos cómo el Señor dirige a los hermanos y las hermanas para orar por medio de su palabra. Así que invitamos a los hermanos a participar del tiempo de los ayunos de oración los días sábados. Además, ahí estamos mi esposa y yo haciendo un recorrido
para hacer visitas a cada uno de los que así nos quieran tener con ustedes en su casa un rato, orando con ustedes, contándoles un poco sobre nuestros proyectos y mirando también de qué manera podemos acompañarles en oración. Así que si anhelas que tenernos en tu casa de visita, puedes también comunicarte con el mismo número que dicté hace un momento. Y no siendo más los anuncios, entonces les invito para que vayamos a nuestra exposición en el día de hoy, recordándoles que estamos en una serie de predicaciones. ¿Alguien me recuerda el nombre de la serie, por favor? Las innumerables o incomparables riquezas de la gracia de Dios, que vamos ya por hoy, creo que es la predicación número 11, ¿no? El tema número 11 de esta serie de predicaciones en Efesios. Efesios, un libro solamente con 6 capítulos, pero con un evangelio muy completo. Pablo allí, ministrado por el Espíritu Santo, hace una exposición del evangelio de una manera tan completa que algunos alcanzan a decir que la Biblia entera o el Nuevo Testamento sin la epístola de los Efesios no sería lo mismo totalmente, dado que en esta epístola el Señor le dio la posibilidad al apóstol Pablo de exponer de una manera clara, amplia y precisa lo que es el evangelio, lo que es la condición del hombre y la obra de Dios, renovando, restaurando, pero además los últimos capítulos 4, 5 y 6, los últimos 3 capítulos, habla de un evangelio vivo, un evangelio práctico, un evangelio que todo aquel que se denomina, que se dice ser cristiano, debe vivirlo. ¿Cómo vivirlo? ¿Qué hacer para vivirlo? Y es lo que veníamos desde la semana pasada diciendo, cómo es que el Señor nos llama a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Hoy vamos a estar en un tema un poquito parecido, muy parecido, porque finalmente vamos en la misma epístola, pero le coloqué un nombre diferente, pero que va muy relacionado. Quiero invitarles entonces para que vayamos a la epístola de Efesios capítulo 5. Hoy estamos iniciando el capítulo 5, voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 20, pero la exposición se va a desarrollar únicamente en los primeros 7 versículos. Así que les invito para que me acompañes. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a beneficio de todos ustedes. Dice la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, un idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario,
sean llenos del Espíritu Santo, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana, para todos los que están allí frente a las pantallas. Esta es la bendita y poderosa palabra del Señor, y quiero pedirles, hermanos, con humildad, con cariño, recibámosla con reverencia, porque ella es la palabra de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo y te suplico nos llenes con tu palabra hoy. Yo te ruego me des la gracia, la compasión y el amor suficiente, Señor, para predicar tu palabra, Señor, y que no salga de mi boca cosa que no sea de tu agrado, Señor. Y si algo humano saliese, Señor, en esta exposición, yo te ruego, no le permitas a mis hermanos escucharla, no la tengas en cuenta, y permíteme ser fiel y recto en la exposición de tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Ministra mi corazón mientras la expongo, y ministra el corazón de mis hermanos. Yo te lo ruego así en el nombre de Jesús, que hoy, Señor, tu palabra traiga convencimiento a nuestro corazón. Te ruego que hoy, Señor, tu palabra traiga un renuevo, Señor, a nuestras vidas, que nuestra cosmovisión sea renovada, sea transformada, que no salgamos de aquí como llegamos, sino que la exposición de este mensaje, Señor, traiga un desafío tan profundo que nos lleve a hacer ajustes pertinentes que te agraden a ti, que te exalten, que te den gloria, honra y honor, y que nosotros podamos complacernos en ello, Señor. Yo te lo ruego así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quisiera iniciar diciéndoles que nunca antes alguien pensó en cómo vivir en medio de una realidad sin precedentes como la que estamos viviendo a través del COVID-19. Yo no sé si alguno de los que están acá, los que están frente a la pantalla, pudiese decir, sí, yo me imaginé un mundo donde todo mundo tuviera que ser encerrado por obligación, donde todo mundo tuviera que cambiar o reinventar una nueva vida. Creo que ninguno estábamos preparados para esto, y es que sin quererlo, sin pensarlo, sin imaginarlo, todo nos cambió. Hasta los adultos mayores, me daba mucha tristeza y me da tristeza de los adultos mayores, pero sobre todo al comienzo, que en alguna manera fueron las personas, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia, como los más encerrados, los más confinados, y aquellos, como en el caso de mi suegrita que tiene 90 años, a quien aprecio mucho, la amo con el corazón de verdad, y pensaba tanto en esta población que les hace falta salir a esta edad, les hace falta estar en sus grupos de la tercera edad y tener una población con la cual ellos socializar, y verse encerrados, confinados. Eso les trajo a ellos mucha decepción, sobre todo porque en esa edad ya el ser humano piensa que ya cumplió casi todas las etapas de su vida, y se cree que es libre y que nada ni nadie podrá decirle cómo hacer, qué comer, qué no comer, qué vivir, cómo no vivir, dónde salir, dónde no salir. Se creen ya libres porque ya levantaron sus hijos, vieron crecer nietos, etcétera, etcétera. Sin embargo, es interesante porque es entre ellos donde más se escucha decir, y lo digo con admiración, no, nadie me tiene que decir lo que debo hacer ni qué debo ponerme. No entiendo por qué los médicos le prohíben a uno comer lo que más nos gusta. No faltaba más que uno ya bien viejo y venga alguien a decirle a uno qué comer y qué no comer, qué hacer y qué no hacer. Habrán otros que, independiente de que no sean adultos mayores, también se identifican con esto, ¿no? Y es que a todos nos gusta tener libertad, ser libres, ¿no? Esa es la realidad, sin saber cómo hemos ido aprendiendo a vivir como nunca nos imaginamos. Sin embargo, con impotencia, frustración e incertidumbres, pero de manera titánica nos hemos ido acogiendo a la nueva vida que permitirá explicar. Si alguno de los que estamos atravesando toda esta pandemia logramos vivir 10 o 15 años más, vamos a tener la oportunidad de haber vivido esta experiencia y explicarle a las generaciones de ese entonces cómo es vivir en medio de una pandemia, reinventarse un modo de vida, cómo es vivir algo para lo cual no estábamos preparados, ¿no?
Entonces, algo de bueno que podríamos decir es que vamos a tener la oportunidad de contarle a las nuevas generaciones cómo vivir en medio de una pandemia mundial. La pregunta que quisiera nos hiciéramos es: ¿estamos preparados para decirle al mundo, para decirle a un hermano, cómo vivir en Dios? Es que una vida conforme a Dios requiere saber cómo vivir en Él, pero muchos, autodenominándose hijos de Dios, ni conocen de Él, no les interesa la vida conforme a Él y tampoco saben cómo vivir en Dios. No tienen tiempo para Él. ¿Cómo van a conocerlo entonces? Es más, el mundo mira a muchos de los que se autodenominan cristianos y no ven en ellos ninguna diferencia con el resto de la humanidad. Pero ellos dicen ser cristianos. Pablo en esta epístola nos hace una maravillosa exposición de la multiforme gracia de Dios, de la condición del hombre, de cómo Dios ha rescatado por medio de Jesucristo a los gentiles, haciéndolos uno con los judíos y dando vida cuando estábamos muertos. Es por eso que en los capítulos 4 al 6 indica claramente la manera en que la iglesia debe vivir su vida en el Señor. En el capítulo 5, los primeros 20 versículos, encontramos una palabra maravillosa, y yo quiero que miremos allí entonces. El título de nuestro tema es ¿Cómo vivir en Dios? Primera parte. Vamos a tener tal vez 2 temas más con el mismo título, y esta será la primera parte. ¿Cómo vivir en Dios? ¿Cómo vivir en una pandemia? Vas a poderlo explicar si en 10 años tendrás vida, explicárselo a las nuevas generaciones. Pero cómo vivir en Dios es algo que como cristianos nosotros debemos aprender a vivir en Dios y explicarle a otras personas cómo es que es vivir como cristianos, cómo vivir en Dios un verdadero cristianismo. Y ahí está entonces el versículo 1, quiero que me acompañes allí al versículo 1, cómo es que dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en la Reina Valera y en la versión internacional, y dice Reina Valera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nueva versión internacional: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Wow, es interesante, porque lo que encontramos aquí es que el apóstol Pablo está diciendo: así que, por tanto, entonces, de modo que todo lo anterior que se les ha explicado, es decir, como se les enseñó en el capítulo 4, versículos 22 en adelante, a que deben de ser renovados, quitar de vosotros, quitar de entre ustedes el ropaje de la vieja naturaleza según el hombre de pecado, según el hombre muerto en sus delitos y pecados. Entonces se les enseñó que se debían quitar ese viejo ropaje y vestirse, renovar el nuevo ropaje según la nueva criatura, hecha según Cristo Jesús. Entonces, según se les enseñó que ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero que Cristo ha venido a darles vida y vida en abundancia, una vida diferente, se les enseñó también que siendo nosotros pecadores, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, precisamente para que nosotros seamos luz para las naciones y seamos su familia, sus hijos, que seamos nosotros aquella nación que dará a conocer al mundo las maravillas de Dios, el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Dios, a fin de que nosotros seamos ese nuevo pueblo. Y es interesante porque lo que Pablo está diciendo es: quítate ese ropaje viejo y ponte la camiseta. Y es que algunos no sabemos llevar la camiseta. A algunos nos cuesta llevar la camiseta puesta y hacer una buena representación de la camiseta que llevamos, ¿no? Y es interesante porque Pablo está diciendo que se debe quitar el ropaje de la vieja naturaleza corrompida, de deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, poniéndose bien la camiseta, el traje de la nueva criatura, hecha a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pues fuimos hechos hijos de Dios, nos sentaremos con Cristo en lugares celestiales y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios para ese día, es decir, el día de la redención, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que esa es justamente la razón, cuando él dice por esto. Así que esa es la razón más que suficiente para que Dios ordene ser imitado, no por todo el mundo, sino ser imitado por una población exclusiva, por una población especial, por sus hijos.
Bueno, y es que ese debería ser el proceso natural, lógico, ¿no? Los cristianos no podemos imitar a otro que no sea a Cristo, y el hacerlo debería de hacerlo, el esfuerzo de hacerlo debería reunir todo de nuestra vida, de nuestro ser, debe reunir todo esfuerzo, no escatimar nada de nuestras áreas para imitar a Cristo. Ahora, podríamos hablar de que podemos imitarlo en todo, bueno, hasta donde se nos permite, ¿no? Resulta que así como estamos estudiando en los rebaños los atributos de Dios, entendemos que hay unos atributos de Dios que Él quiere compartir con nosotros y no deja de ser Dios. Pero hay otros atributos que Él no puede compartir con nadie porque dejaría de ser Dios, y si es Dios, le corresponden solamente a Él. Entonces, si nosotros hemos de imitar a Dios, nosotros no podemos imitar a Dios en la omnisciencia, no podemos imitar a Dios en la omnipotencia, no podemos imitar a Dios en la omnipresencia, porque son atributos que le corresponden única y exclusivamente a Dios y a nadie más. En ese orden de ideas, entonces no podemos imitar a Dios tampoco en la infalibilidad. Nosotros vamos a ser falibles, Dios es infalible. Tampoco podemos imitar a Dios en su soberanía, Él es el único soberano, no nosotros. Pero ¿en qué áreas entonces podemos imitar a Dios? Porque el texto claramente está diciendo, sed pues imitadores de Dios, por tanto imiten a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a imitar a Dios? ¿Cómo es andar en Dios para poderlo imitar? Y es interesante que el texto nos llama, y quiero compartirles entonces, vamos a imitar a Dios en la A, en santidad. El texto en Levítico 11:44 y en 1 de Pedro 1:15 nos dice claramente, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que tenemos aquí una orden que el apóstol Pablo está dando, pero que ya había sido dada por Dios al pueblo de Israel allí en Levítico, cuando Dios está diciéndole al pueblo toda la manera en cómo deberían de conducirse, cómo es que es vivir una vida en Dios. Y de las primeras cosas es que el cristiano, para vivir en Dios, tiene que tratar de imitar a Dios en los aspectos o en los asuntos en que Dios permite sea imitable, en santidad. Sean santos. Wow, Señor, ¿cómo se le ocurre, diríamos, que yo voy a ser santo porque usted es santo? ¿Esa es la única razón que me das? Sí, sea santo porque yo soy santo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Apártense de mal, de maldad, de engaño, de inmoralidad, apártense de todo pecado y sepárense para mí. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ese es el único argumento. ¿Y por qué no nos da más argumentos? Porque Él no quiere darlo, Él es Dios, Él es soberano. Simplemente debemos someternos a Él. Entonces sean santos. ¿Cómo entonces podemos llegar a ser santos en medio de un mundo tan corrupto, en medio de una mente entenebrecida, de un corazón endurecido, en medio de un mundo maldito, que fue maldecido en Génesis? Entonces, ¿cómo hemos de vivir en santidad en medio de tanta tiniebla y oscuridad? ¿Cómo hacen los adolescentes, los jóvenes? ¿Cómo hacen los adultos casados con tanta tentación? ¿Cómo los comerciantes y los empresarios cuando hay tanta corrupción que nos permea? ¿Cómo haremos para vivir en santidad en medio de una situación tan cruel y tan crítica para todos, ¿no? Pero es interesante que lo primero que entonces vamos a encontrar es que la manera en cómo vivir en santidad es estudiando la moral santa y única que le pertenece a Dios. Si Él me está diciendo, sé pues imitadores de mí, imitadme, entonces yo tengo que mirar los aspectos, los asuntos de Dios en los cuales le puedo imitar. Y lo primero que Él le está diciendo es, sean santos porque yo soy santo. Mi responsabilidad, entonces, soberanía de Dios te está dando una orden, sea santo, imítanme. Responsabilidad del hombre, buscar los asuntos en que puedo imitarle. Ya Él me dice sea santo, entonces tengo que estudiar la santidad, la moral santa de Dios y de qué manera es que yo voy a ajustarme a ella. Y lo primero que podemos hacer es que ¿dónde? Allí están las preguntas del periodista. ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a estudiar la moral santa de Dios? Obviamente en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra a Dios, nos revela a la persona del Padre, nos revela a la persona del Hijo, nos revela a la persona del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, santo, santo, santo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llegar a la palabra del Señor, digerir la palabra del Señor. ¿Cuándo? Todos los días. Es que nosotros somos seres bipartitos, compuestos por dos partes.
cuerpo y espíritu, dice Génesis. Y creó pues Dios del polvo de la tierra al ser humano y sopló espíritu de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre no es un ser tripartito, sino un ser bipartito, compuesto por cuerpo y compuesto por espíritu. Pero alimentamos el espíritu permanentemente, el cuerpo permanentemente, y el espíritu, ¿qué? La palabra del Señor es la palabra de Dios, que es Dios en espíritu, y es ella la que nos va a revelar a Dios, el Padre de los espíritus. La santidad de ese Dios la vamos a encontrar revelada en su palabra. Entonces, viniendo al estudio de la palabra de manera meditativa y contemplativa, vamos a poder encontrar la santidad maravillosa de Dios y darnos cuenta de cómo es que Él nos llama a ser santos. Entonces, una gran oportunidad es estudiando la palabra del Señor, que vamos a entender cómo estudiar la moral santa de Dios. Otros son espacios que como iglesia Dios nos ha permitido ir creando. Uno de ellos son los rebaños. En los rebaños nos hemos dado cuenta cómo crecemos, cómo somos amonestados por el Espíritu Santo de Dios cuando la palabra es expuesta en esos espacios maravillosos donde vemos al Espíritu Santo obrar, iluminando la mentalidad de cada uno, los asistentes, los niños, que también se les da participación, las niñas, y es precioso porque ve uno cómo el Señor le permite a niños, adolescentes y adultos la iluminación de su santa palabra. Y a veces los adultos somos alentados por cómo Dios le iluminó a un niño, y a este niño se le da participación entre los adultos, y este niño nos comparte unas cosas. Recuerdo el año antepasado cuando estábamos en los apartamentos donde Yubi, ¿te acuerdas, Ricardo? Y ver a este niño Felipito, cómo el Señor lo usaba de una manera impresionante, un niño como de 7 años, para leer el texto y para exponer, y el Señor lo iluminaba, y vemos allí la doctrina del sacerdocio universal siendo respaldada por la obra del Espíritu Santo, amonestándonos unos a otros, ministrándonos la palabra unos a otros y creciendo juntos. Esa es una manera de cómo estudiar la santidad, la moral santa de Dios, a través del estudio meditativo y contemplativo de la palabra, con mucha reverencia, a través de los tiempos de rebaño, pero también a través de los tiempos de oración comunitaria, cuando oramos colectivamente. Cuando venimos a estudiar el pasaje y empezamos a orar de acuerdo a la palabra, uno se queda sorprendido cómo Dios se va manifestando en las oraciones de unos y otros, y la oración de un hermano, la oración de un chico, la oración de la hermana, la oración de un anciano, viene, y no solamente se da uno cuenta que están orando no conforme a los deseos de la carne, no conforme a la voluntad del hombre, sino oraciones guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo, que no solamente llegan al altar de Dios, sino que vienen para ministrar el corazón de los que están al lado. Esos son tiempos preciosos, y ninguno que sea un verdadero cristiano, por ningún motivo, debería pensar en vivir su fe en Cristo alejado de la santidad de Dios. Pues Dios es santo, Cristo Jesús es santo, y el llamado es a caminar en santidad delante de Él, a ser santos, porque Él, nuestro Dios, es 3 veces santo. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, es el anhelo de los niños. Yo no sé si cuando le hemos preguntado a los niños qué quieres ser cuando sea grande, ustedes podrían repetir qué dicen ellos. Como mi papá. Si el papá es taxista, yo quiero ser taxista. Si el papá es ingeniero, el niño dice, yo quiero ser ingeniero. Las niñas quieren imitar a las mamás, van y sacan del ropero los tacones, se ponen los tacones, se ponen la ropa, porque ellas están buscando un modelo a imitar, y el primer modelo que tienen son sus padres, y es precioso ver eso, porque lo expresan con tanta naturalidad. Y así deberíamos ser los cristianos, como niños, anhelando imitar a nuestro Padre. Al observar en las plantas, encuentro que cada hijito, el brote de cada semilla, cada rama, es decir, cada piecito que sale del tallo de una planta, son casi iguales. Cualquiera que la observa se daría cuenta que hay una imitación tan genuina, tan original, porque un pie, una rama o una semilla es la copia fiel de la rama original. Los niños quieren ser como sus padres, y las plantas dan hijos, echan piecitos o ramitas, y cada una está imitando al tallo central, a la planta central. Un programa de televisión que me llama mucho la atención es aquel programa de un reality
que es Yo me llamo. Uno de los propósitos de este programa es ayudar a construir y lograr sueños en muchos jóvenes quienes están levantando talentos. Pero me llama la atención cómo los forzan, los hacen esforzarse grandemente, valga la redundancia, por llegar a ser tan iguales al cantante original y aún que lo emulen y lleguen a superar ciertas áreas del cantante original. Eso es lo que está tratando de hacer este programa de televisión en aquellos que se postulan para participar, ¿no? En los candidatos que participan. Y creo que es interesante cuán tierno es escuchar a los niños querer ser como el papá, pero cuán hermoso, hermanos y hermanas, chicos y chicas, cuán hermoso sería que nosotros como cristianos, siendo hijos de Dios, anhelemos ser como Él, anhelemos vivir como Él, ser santos porque Él nos llama a ser santos, que anhelemos imitar a Dios. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Yo quiero ser como Jesús, yo quiero tener la autoridad como Jesús enseñaba con autoridad, la pasión por su obra como Jesús tuvo la pasión por su obra. Yo quiero darme por los demás, yo quiero servirle a Dios con integridad de corazón, yo quiero hacerlo como lo hizo Jesús, pero no, lastimosamente copiamos los malos modelos de nuestra sociedad. Qué tristeza, ¿no? Y es que ese es uno de los problemas grandes del cristianismo hoy en día. Y la razón, mire, nosotros como cristianos deberíamos de impactar tanto la sociedad que al mirarnos la sociedad vea cosas diferentes en nuestra vida, que estamos marcando, que estamos impactando la sociedad, que nos ven brillar, que ven una luz en nosotros, algo especial. Pero sabes, la razón por la que eso no se da es porque muchos cristianos quieren ser hijos de Dios y vivir su fe por fuera de la voluntad de Dios, alejados del conocimiento de Dios, alejados de la santidad de Dios, alejados de la pureza que Dios demanda de sus hijos. Queremos vivir un cristianismo de acuerdo a nuestra ideología, pero no de acuerdo a los estándares o al diseño que Dios ha creado para que seamos su familia. El motivo por el cual como padres y madres nos falta mucho para influenciar a nuestros parientes, para influenciar a nuestros propios hijos, es precisamente eso, que hemos querido vivir nuestra fe en Cristo alejados de Cristo. Hemos querido vivir la santidad de Dios alejados de la santidad de Dios. Hemos pretendido llamar santo a lo que no es santo y a lo que es santo lo menospreciamos. Entonces, cuando nosotros queremos vivir un cristianismo alejado de Cristo, naturalmente va a ser un cristianismo distorsionado. Y eso no va a ser posible. ¿Cómo vivir en Dios? ¿Cómo vivir en medio de una pandemia? Va a ser fácil contarlo, pero cómo vivir en Dios no es una tarea fácil. Es una tarea que demanda. Mira, nuestra salvación no demanda nada de nosotros. Para tú y yo ser salvos, solamente se necesitó del esfuerzo de uno, del sacrificio de uno, de la humillación de uno, y ese se llama Jesús. Pero para vivir en Dios, Dios demanda de nosotros, y ahí es donde nos descarga cierta responsabilidad, nos carga con cierta responsabilidad. Necesitamos entonces venir a la palabra del Señor, aprovechar esos espacios que Dios mismo está orquestando para que aprendamos juntos y nos ministremos. Y otra vez, la razón por la que fuertemente no alcanzamos a influenciar nuestro entorno y nuestros hijos muchas veces no creen en nosotros, ¿saben por qué? Porque nos hemos vuelto muy buenos para predicar, para ser teóricos, pero en la práctica, en la vivencia del día a día, muchas veces nuestro proceder es contrario a nuestro hablar. Y cuando nuestro proceder es contrario a nuestro hablar, la sociedad de nuestro entorno no va a tener credibilidad en nosotros, no vamos a tener ningún convencimiento en ellos, no vamos a poder impactar, no vamos a poder brillar, porque todo sería tiniebla en nosotros. Hablas muy bonito, pero haces tan feo. Hermanos, no podemos vivir nuestra santidad si no estudiamos la palabra de Dios. No podemos pretender ser santos si no vamos a la fuente que nos dice cómo ser santos. No podemos imitar a Dios si no conocemos a Dios. Es interesante que el texto de la palabra del Señor nos dice: sean santos porque yo soy santo. Y vamos entonces a vivir una santidad de acuerdo al estándar de la moral de Dios. Pero si nosotros no le conocemos a Él, no conocemos su santidad, no estudiamos su palabra, palabra que tiene poder para salvar eterna y temporalmente y hacer sabio al sencillo, como lo expresa el Salmo 19,
que es ella la que nos va a llevar a que anhelemos ser como Él, santos, mansos y humildes de corazón, pero si no lo hacemos no va a ser posible, y esa es una de nuestras responsabilidades. B, entonces lo primero que vemos acá: A, imitar a Dios en santidad; B, imitar a Dios en mansedumbre y humildad. Y ahí está Mateo 11:29, Jesús diciendo: carguen con mi yugo y aprendan de mí. Otra vez, imítenme a mí, sean como yo, no copien los estándares de este mundo, cópienme a mí, sean mansos y humildes de corazón, dice el Señor, apacibles y humildes de corazón, y encontrarán el descanso que su alma necesita. Hermanos, uno de los motivos grandes por el que como cristianos muchas veces no disfrutamos una paz interior, que no gocemos de una paz interior, es precisamente porque estamos buscando modelos y modelos y modelos en el lugar y en las personas equivocadas, porque a quien debemos imitar es a Dios y a Cristo Jesús. Imitarlo en santidad, pero también en mansedumbre y humildad. Carguen con mi yugo, dice Jesús, y aprendan de mí, imítenme, yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán el descanso que su alma necesita. Entonces, vemos aquí un prerequisito para el descanso del alma del ser humano. Si el hombre es compuesto por cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, el espíritu necesita ser alimentado, y el alimento espiritual es la palabra del Señor, la cual nos revela la persona de Jesús, y al mirar a la persona de Jesús revelada en las Escrituras, entonces nosotros podemos aprender de Él, no solamente de manera teórica e intelectual, sino de manera concienzuda, de tal forma que eso se exteriorice y provea en nosotros, provoque en nosotros cambio, transformación, que nos transforme, que haga de nosotros nuevas criaturas, y así nuestro entendimiento va a ir siendo renovado día a día por el poder de la palabra, al mirar a Jesús, su mansedumbre y humildad. Pero ¿qué pasa? El mundo lucha por construir una paz que, sin ánimo de ser fatalista, por su condición depravada, jamás encontrarán. Es que los muertos espirituales no pueden encontrar la paz que el alma necesita. ¿Cómo un muerto va a proveer paz? Por favor, no es posible, porque hay muerte espiritual y la ecuación no falla. Muerte es igual a descomposición. Un cadáver, lo único que puede producir es descomposición. Entonces será imposible que el mundo encuentre esa paz a menos que pongan su mirada en los ojos, que pongan su mirada en Jesús. La paz que el alma del hombre necesita se encuentra únicamente siendo imitadores de Jesús. Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán la paz que sus almas necesitan. Jesús no está diciendo la paz que el mundo necesita, ¿se dan cuenta? Sino que le está hablando a sus hijos, al pueblo, a la iglesia. La iglesia necesita experimentar la paz del príncipe de paz, y experimentar esa paz del príncipe de paz, de nuestro Redentor y Salvador, demanda de que nosotros lo imitemos a Él y que aprendamos de Él. Reconozco que los esfuerzos gubernamentales buscan una paz de efectos temporales y fraccionados, y claro, aportan al bienestar sociocultural, pero lejos están de encontrar la verdadera paz que el alma del hombre está necesitando, y entre la gente sin Cristo uno lo entiende. Pero ¿qué de aquellos cristianos que quieren vivir su fe sin mansedumbre y sin humildad? Quieren ser mejores en todo que el resto de la humanidad, se comportan con altivez de espíritu, la soberbia los envuelve cuando las cosas no les salen como ellos quieren, cuando se cae un buen negocio, cuando una relación en la cual se satisfacían se sale de su rumbo, cuando no resulta el viaje que deseaban, cuando no les dan lo que les habían prometido, entonces nos exaltamos con tanta facilidad, porque es que nuestro corazón, nuestra alma no está experimentando la paz que Cristo quiere que nosotros experimentemos. Lo más triste, hermanos, es que muchos cristianos no solamente no están buscando a Dios para imitarlo en su santidad, ni en su mansedumbre, ni en su humildad, pero es triste que sí emulan a cantantes, a personajes de la farándula, a futbolistas y claro, a los mejores comerciantes y creadores de fortuna. Para muestra de ello, hemos visto en estas semanas pasadas cómo el mundo futbolístico ha llorado por una gran figura que ha partido de este mundo, a quien endiosaron, a quien ellos se rindieron y a quien muchos quisieron emular y muchos querrán imitar de aquí en adelante. Y sobre todo aquellos que han tratado de verse como él y en él,
han llorado esta semana porque han querido ser imitadores de Él, han sido ser seguidores de Él. Es triste como cristianos nosotros no demostramos eso. El mundo debería vernos como los ven a ellos, siguiendo a Jesús, queriendo ser como Jesús, llorando apasionadamente por Jesús, pero no lo hacemos. No solamente como el personaje que falleció en estas semanas, sino también así lo hicieron muchos cuando murió el presidente Hugo Chávez. ¿Cuántos lloraron y cuántos hoy todavía se hacen matar por él y como él, por muchos otros, de manera errática? Pero sabes, aunque parezca paradójico, podemos ver en nombres como los anteriores que tienen convicciones claras y actúan de manera coherente a sus convicciones. En pecado, en tinieblas, pero son hombres que tienen sus convicciones fuertes, firmes y actúan según sus convicciones. Pero ¿qué de nosotros como pueblo de Cristo? ¿No estamos convencidos acaso de que nuestro Dios es santo? Sí, gloria a Dios por eso. ¿Y no estamos convencidos también de que tenemos que vivir en santidad como Él es santo? Esa es una convicción que debemos tener. Nuestra convicción es vivir alejados del pecado, de la inmoralidad, de la maldad, de la avaricia, de la idolatría y vivir una vida santa para Dios. Esa tiene que ser una convicción nuestra. Y la convicción habla del ser humano. Tus convicciones revelan lo que tú eres. Lo que piensas es lo que haces. De lo que estás convencido es cómo reaccionas. Nosotros tenemos que ser hombres, mujeres, niños, jóvenes con convicciones claras y de un vivir coherente de acuerdo a esas convicciones. No así muchos cristianos que debiendo tener convicciones claras de que Cristo es Dios, es nuestro Rey, nuestro Señor y el único digno de imitar porque es Dios y nos ha salvado, nos lo ha ordenado y nos ha nombrado sus representantes en esta tierra. Sin embargo, de manera muy irresponsable no hacemos lo que nos corresponde. Razón, dar prioridad a las cosas de este mundo. Esa es la razón. ¿Por qué los cristianos no están influenciando al mundo? ¿Por qué los cristianos no estamos impactando a un mundo en tinieblas? Porque estamos tratando de vivir nuestra fe apartados de la voluntad de Dios. De manera irresponsable no estamos haciendo lo que nos corresponde. Queremos vivir la fe sin pureza y sin santidad, sin humildad, sin mansedumbre, sin anhelo de conocerle. Y resultado, no hay convicciones, ni seremos convincentes. Y ni los familiares ni los hijos nos creerán porque hemos vivido en desacuerdo con lo que predicamos. En vez de parecer amigos, damos la imagen de ser contrarios a Dios y hacemos que algunos denigren del Evangelio. Tenemos que decirlo así, con toda claridad. Y esto es duro, es muy fuerte. Pero ¿acaso no vemos eso en la realidad del cristianismo hoy? Queriendo vivir un cristianismo fácil, un cristianismo light, el facilismo, lo espontáneo. Y no es así. Dios nos otorga el privilegio de que lo imitemos. Esa es la grande tarea por la que hemos sido enseñados a vivir, renovando nuestra manera de pensar, de desear, de hablar y de vivir. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar, de desear, de hablar, de sentir, de imaginar, de crear, de vivir. Necesitamos renovar nuestra manera de vivir. Por eso Pablo lo dice allí en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar, renueva tus pensamientos para que tu vida sea renovada. Por tanto, imiten a Dios y no lo hagan de cualquier manera. Ojo, una cosa es querer imitar a alguien, pero otra cosa es quererlo imitar de cualquier manera. Y el texto es muy claro. Mira cómo dice: por tanto, imiten a Dios como, ahí lo continúa diciendo, como hijos amados. No, como hijos muy amados. Es muy diferente ser un hijo despreciado, ser un hijo huérfano, ser un hijo rechazado, ser un hijo no amado, a ser un hijo muy amado. Ese hijo muy amado no va a escatimar esfuerzo alguno por querer emular a su padre, por querer imitar a su padre, por querer ser como su padre. Imiten a Dios como hijos a quienes se les ha amado tan profundamente, se les ama y tienen asegurado el amor de Dios por la eternidad. Y esto nos debe de obligar a que amemos como hijos. Y es que el hijo amado, cuanto más si es muy amado, estará dispuesto a imitar siempre a su padre, a anhelar ser como él, aunque lo vea inalcanzable y muy difícil,
para Cristo sí que lo fue, pero para nosotros no lo será. El niño, mire, el niño pequeñito, y es que me llama la atención porque a los niños uno le pregunta, ¿cómo quieres ser cuando seas grande? Él no sabe cómo. Seguramente en su mentalidad dice, esto está muy lejos de mí, pero yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como él. Nosotros tal vez vamos a ver inalcanzable muchas veces el hecho de ser como Dios, pero hermanos, cuando nos entendemos como un pueblo muy amados, mira, estábamos muertos en delitos y pecados y Dios vino para darnos vida y una vida con calidad y una vida en abundancia, y el motivo es su amor. Deuteronomio 7:7, no me cansaré de repetirlo una y otra vez, dice, yo los escogí a ustedes no porque fueran mejores, no porque fueran el pueblo más numeroso, no porque fueran el pueblo más poderoso, eran lo más insignificante de la tierra, pero yo me encariñé de ustedes y los amé. Por amor, Dios vino a dar a su Hijo en una cruz para que nosotros fuéramos sus hijos, para que nosotros fuéramos su propiedad exclusiva, su nación santa, su pueblo, sus representantes en esta tierra. Y hermanos, al ser hijos muy amados, no debería de haber otra manifestación, otro anhelo, un desear más grande que el querer ser como Dios, el querer imitar al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Yo quiero invitarles para que me acompañes al segundo punto. Esta predicación solamente tiene 2 punticos. Entonces el primer punto es, la vida en Dios es imitándolo a Él como hijos muy amados en santidad, en mansedumbre y en humildad. Hay muchas otras cosas en las cuales debemos imitar a Dios, en generosidad, por ejemplo, en servicio, por ejemplo, pero yo voy a dejar para que todo esto lo vayamos mirando más adelante, pero por ahora en el primer punto es imitando a Dios como hijos muy amados. Segundo punto es imitando a Cristo. Versículo 2, mire cómo dice el versículo 2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante delante de Dios. Hermanos, como Cristo nos amó, se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios, es el diseño que el Señor ha preparado para cómo vivir una vida en Dios. Es una vida con amor. Vale decir que la manera en que es dada esta orden, porque es una orden de parte de Dios. Aquí podemos preguntar tranquilamente, ¿a qué te llama el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me llama a vivir una vida como Cristo. Dice el texto, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Lleven una vida de amor. ¿Cómo? ¿De cualquier manera? ¿Según el amor de los hombres? No, como Cristo nos amó. Y entonces me llama la atención porque esta orden es transversal, cobija todo. Sin embargo, el contexto es importante, no deja duda, debe sobresalir, esa vida de amor debe sobresalir para con los de la familia de Dios, es decir, la iglesia. Y ustedes preguntarán, bueno, pastor, ¿y usted de dónde toma esto para decirlo? Y es que el texto dice claramente, como Cristo amó al mundo, como Cristo nos amó. Ese nos está reuniendo a la iglesia a la que Pablo le está emitiendo su mensaje, es decir, a los cristianos. En ese caso era la iglesia de Éfeso, los gentiles que antes estaban muertos en delitos y pecados, que Dios vino a dar a su Hijo por ellos, les dio vida y ahora son una nueva criatura. A quienes no eran parte del pueblo y Dios los hizo pueblo, a ellos y a nosotros que hacemos parte de los gentiles también se nos dice, como Cristo nos amó, refiriéndose a la iglesia, por quienes se entregó, así deben amarse, vivir una vida de amor fuerte, porque se trata de la familia de aquellos con los que vivirás, con los que viviremos por la eternidad allí con el Señor. Pastor, pero es que eso es muy difícil. Yo no estoy diciendo lo contrario. Hay hermanos que se hace pesado amarlos, es verdad, pero la vida cristiana no es fácil. La salvación tuya y la mía no fue fácil para Cristo. Él tuvo que ser humillado, torturado, ser vituperado públicamente. Todo escarnio cayó sobre él por tu salvación y por la mía. Sin embargo, para nosotros sí fue fácil, ninguno tuvimos que hacer nada. Para nuestra salvación ninguno tuvimos que hacer nada, solo Cristo lo hizo todo. Y ahí entendemos una salvación por gracia, no por obras humanas, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vida cristiana no es fácil, y más cuando se trata de amar y vivir una vida de amor como Cristo nos amó, porque
como Cristo amó, vale aclarar, es un voltaje alto. Sin embargo, para nosotros entonces se hace complejo y recibimos esta vida, cómo amarnos unos a otros, y es que se hace difícil precisamente porque si nos entendemos que veníamos de un proceso de descomposición, como la sociedad se descompone día tras día, hemos pasado a ser criaturas en procesos de santificación progresiva. Por eso es que Jesús entonces ordena. Usted dirá, ¿y cómo se le ordena a estos que sean y que amen como Cristo, que vivió con amor, vivamos con amor como Cristo? Es precisamente por eso, porque ya nosotros no somos esa materia en descomposición, sino que somos una creación nueva en Cristo, que estamos de un menos a más, creciendo como crece la aurora, creciendo día tras día en santidad, cada vez que nos acercamos a las Escrituras, cada vez que exponemos nuestras vidas al mover del Señor, entonces nosotros vamos a poder ver el proceso progresivo de nuestra santificación, de la obra de Jesús en nosotros. Y es por eso que Jesús ordena entonces a un pueblo que está en un proceso de santificación, Mateo 5, 44 al 45, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Hermanos, es duro amar como Cristo amó, vivir en amor como Cristo lo dijo, es muy duro. Y es que Cristo mismo indica que el reino de los cielos no es para cobardes sino para valientes. ¿Se dan cuenta? Se requiere valentía para entrar por la puerta estrecha. En Mateo 7 Jesús sigue diciendo, la entrada al cielo es por la puerta estrecha, pero el camino que lleva a la perdición tiene una puerta amplia y espaciosa, porque son muchos los que pasan por ella. Pero yo creo y yo no quiero que ninguno de nosotros pasemos por esa puerta ancha, sino que todos esforzadamente pasemos por la puerta estrecha que conduce al gozo del Señor. Hermanos, amar como el mundo es una cosa, pero amar como Cristo es otra totalmente diferente, y marca, valga la redundancia, marca una diferencia abismal. Yo lo decía en la serie del profeta Oseas, cómo es que Oseas aprendió a amar a Gomer pese a lo infiel que era esta mujer para con él. Y llega un momento donde Dios tiene que venir y exhortar a Oseas y decirle, ve otra vez y toma a esa mujer adúltera, a esa mujer que se ha ido con otro, y ámala nuevamente, pero ahora la vas a amar como Dios ama al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, pero así como yo lo amo, tú debes amarla. Y es que los cristianos no sabemos amar porque aprendimos a amar de acuerdo a los estándares del mundo, mas no de acuerdo al lineamiento y al diseño que Dios ha planeado para que vivamos en amor como Cristo nos amó. Nosotros necesitamos imitar a Dios para vivir el cristianismo, para vivir nuestra fe. Entonces necesitamos imitar a Dios en santidad, necesitamos imitar a Dios en mansedumbre y humildad, y necesitamos imitar a Dios en el amor. Dios es un Dios de amor y nosotros debemos de caracterizarnos por ser cristianos que saben amar de una manera diferente como el mundo ama. El amor del mundo es corrupto, el amor del mundo es interesado, el amor del mundo es malintencionado, el amor del mundo está rodeado de tinieblas, pero el amor de los cristianos debe estar saturado de la luz de Cristo, porque Cristo es nuestra luz y ha venido a iluminar nuestras vidas. En ese orden, entonces, hermanos, debemos aprender a amar no como el mundo ama, sino como Dios nos ha amado. ¿Te das cuenta? No es de cualquier manera, no es fácil. Este tipo de amor marca diferencias abismales, porque se trata de imitar a Jesús. Es aprender a amar como Él y aprender a servir a Dios y a los hermanos como Cristo lo hizo, no como a nosotros nos parezca, sino a la manera de Cristo. Este año me llama la atención porque en diciembre del año pasado yo le clamaba al Señor y le pregunté a algunos hermanos muy cercanos, ¿con qué serie de predicaciones iniciar el año? Señor, ¿qué quieres? Le oraba yo, le preguntaba a mi esposa, no sé cómo arrancar este año, ¿con qué empezamos a predicar? Y de pronto el Señor me ilumina, empieza a predicar por el camino más excelente. Y ese camino nos lo reveló Pablo en Corintios. Y empezamos, y la serie de predicaciones, muy corta por cierto, fue el camino más excelente, el camino del amor. Y es que allí vemos en 1 Corintios 12, el último versículo, donde Pablo dice, yo les voy a mostrar el camino más excelente, y el camino por el que debemos de vivir es Cristo.
Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Pablo dice, el camino más excelente por el cual debemos vivir es el camino del amor, porque nosotros hemos escogido otros caminos, pero Dios nos llama a que vivamos el camino más excelente, que es el camino del amor. Hermanos, Dios te ha amado con amor eterno, te ha amado con un amor sacrificial por darte una salvación que, para entenderla mejor, si tú y yo queremos entender mejor la salvación que Dios nos ha otorgado, de qué nos ha salvado, tendríamos que echar una mirada, y yo te invitaría a pensar por un instante en el infierno, a imaginarnos el tormento y el crujir de dientes, y cómo es que el gusano que atormenta nunca se detiene, nunca se queda tranquilo. De todo eso nos salvó el Señor, porque eso era lo que nosotros nos merecíamos, ir allá, no otra cosa. Nuestro pecado, nuestra depravación total, nuestra corrupción no nos hacía meritorios de otra cosa más que del infierno, y de allí nos salvó el Señor. Esa salvación grande, maravillosa, única y exclusiva, nos la ha dado el Señor porque nos ha amado con un amor profundo, como un amor eterno, y aparte de ese amor, Dios nos llama y nos otorga una responsabilidad, y esa responsabilidad es: imítenme, sean como yo, amen como yo, sean mansos como yo, sean santos como yo. Como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante. Ese es el diseño, hermanos, para que nosotros llevemos una vida. Y entonces, hablando de cómo es que debemos animarnos, de ayudarnos a entender de dónde nos salvó el Señor, cómo debemos imitar a Dios y a Cristo en santidad, diría que una buena conclusión para ir terminando la vamos a encontrar en los versículos 3 al versículo 7, por decirlo de alguna forma. Dice: entre ustedes, ojo, evangelio práctico, hermanos, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, tema común en los andenes de nuestras casas, en las mesas de los restaurantes, tema común en el diario vivir. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Entre ustedes ni siquiera se debe mencionar eso, pero también ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Verso 4: tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracias. Esta semana tuve la oportunidad y el privilegio de tener en mi casa a las 3 parejas pastorales de Redil Estadio, la iglesia madre, y estaba allí haciendo un asado, y los 2 niños del pastor Cristian estaban ahí ayudándome, y me dijeron: podemos ir un momentico a la cancha, y se vinieron rapidito. Ellos se fueron, yo pensé que se iban a quedar un rato, y al momentico vinieron, y le pregunté: venga, Joshua, ¿por qué se vinieron tan rápido? No, es que esos niños son muy vulgares, dicen muchas cosas feas. Qué lindo que nosotros pudiéramos cuidarnos y guardarnos también de las conversaciones paganas. Es que estos niños a esa edad han podido entender que ellos son imitadores de Cristo. Y el texto nos está diciendo: tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien en ustedes acciones de gracias, porque pueden estar seguros, ojo, versículo 5, puedes estar seguro de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe, verso 6, con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, hermanos. Cuando el texto dice ahí: por esto viene el castigo de Dios, está hablando de un juicio venidero. Y nosotros tenemos que entender que si bien Dios nos amó y nos invita a ser imitadores de Él, también nos está alertando: mira, usted debe de dejar esto, esto y esto y esto, que ya Pablo bien lo ha explicado, es porque tú eres mi hijo amado, tú eres mi representante. Y si Cristo no se hizo cómplice de ellos, ¿por qué nosotros somos tan fáciles para hacernos cómplices del mundo? ¿Por qué caemos tan fácilmente en las tentaciones? ¿Acaso la tentación no es un vehículo que Dios permite al enemigo ponernos para probar de qué estamos hechos? ¿Hasta dónde vamos a resistir?
¿Acaso no debemos todos rogar juntos y pedirle al Señor, prepárame para enfrentar bien las tentaciones y salir bien librado de ellas? ¿Acaso no dice Jesús en la oración del Padre Nuestro, no me dejes caer en la tentación? Ahí no está diciendo que las tentaciones no vengan a mí. Ahí está diciendo no me dejes caer en ella, que es diferente. Y el apóstol Pedro nos dice resistid. Y Santiago, el hermano menor de Jesús, dice resistid al diablo y huid de las tentaciones, huyan de ellas. Entonces, ¿cómo debemos de prepararnos? Pero resulta que nosotros caemos permanentemente en tentaciones. Este mundo por doquier nos pone tentaciones. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? Debemos de hacerlo viviendo en el Señor, mirando su santidad, su moral santa, mirando su mansedumbre y su humildad, no siendo altivos y soberbios, sino mirando como el Señor quiere que vivamos y amando como Cristo nos amó. Vale decir, la manera en que está dada esta orden atraviesa todo, pero sobre todo entre nosotros debemos de vivir con amor, vivir con palabras de acciones de gracias que edifiquen al oyente. Amar como el mundo no es una cosa, pero amar como Cristo es otra cosa totalmente abismal. Son dos cosas diferentes y nosotros debemos aprender a vivir como Cristo nos está demandando que nosotros vivimos. Vivir en Dios es una cosa completamente distinta y ni siquiera debemos estar mencionando cosas que el mundo menciona, ni siquiera debemos contemplar lo que el mundo contempla. Los de afuera lo hacen, sí, pero ellos son los paganos, son inconversos. Pero nosotros debemos de ser diferentes. Nosotros somos el pueblo por quienes Cristo murió, pagó con su sangre para hacernos libre de todo eso. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, porque por todo eso, ni avaricia tampoco, ni idolatría, nada de eso, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no nos hagamos cómplices del mundo. Como aplicación para terminar, hermanos, independiente si llevas mucho tiempo en el Evangelio o si recién llegas, debes entender que Cristo murió para acercarnos al único Dios santo, 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 para que le conozcamos y seamos de acuerdo al diseño que Él quiere para ti y para mí. Además debemos saber que Cristo es el modelo de lo que debemos anhelar alcanzar. Muchos anhelamos alcanzar una cosa y otra. ¿Cuál es la meta para este año? Estamos acercándonos a final de año, donde hacemos balances de año final, ¿no? ¿Cuáles fueron los desaciertos y los aciertos? ¿Qué cosas debo mejorar y cuáles serán las metas para el próximo año? Todos debemos ponernos una meta. Nuestra meta a alcanzar, nuestra meta más anhelada, tiene nombre y se llama Cristo Jesús. Si eres una persona nueva, déjame decirte, la única manera para hallar tu salvación y para caminar de acuerdo a los estándares de Dios es conociendo a Jesús. Yo quiero invitarte, quien quiera que seas, si es primera vez que escuchas un mensaje, si no crees tener una relación con Cristo, si crees que todavía no eres salvo, que si mueres hoy te vas derechito a los infiernos, pero quieres librarte de eso, ven a Jesús, corre a Jesús, rinde tu vida a Cristo hoy. Y no solamente ustedes como nuevos, sino todos nosotros los que estamos viejos de andar en el Evangelio, entendamos: Cristo es la meta de nuestra salvación y es la meta para poder vivir una vida centrada en Dios. Nuestra vida debe ser una vida centrada en los estándares que Dios ha propuesto para su pueblo. Así que quiero terminar y pedirles a todos, oren conmigo por favor. Padre Santo y Dios eterno, poderoso, único, Salvador nuestro, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tu palabra, Señor, una vez más nos está invitando a marcar la diferencia. A marcar la diferencia en primera instancia por lo que tú hiciste en nosotros, por lo que tú hiciste por nosotros y por lo que estás haciendo por nosotros en ese proceso de santificación, Señor, día tras día. Pero también, Señor, nos llamas a marcar la diferencia por lo que nos haces responsables de hacer a nosotros, de que nosotros podamos realizar, de que nosotros podamos entender que es en tu nombre en que debemos descansar, que es en tu glorioso y maravilloso nombre en que encontramos la respuesta, que es en el poder de tu nombre que nosotros vamos a poder descubrir la moral santa de Dios, es en tu nombre donde vamos a encontrar el modelo perfecto a quien debemos de seguir e imitar en mansedumbre y en humildad. Es en ti, Jesús, en quien nosotros encontramos
el modelo perfecto para aprender a amar, ya que no sabemos hacerlo. Aprender a ser generosos como tú lo hiciste, aprender a servir como tú serviste. Señor, cuán precioso, cuán hermoso eres tú, cuán hermoso es descansar en tu palabra maravillosa que nos revela tu nombre, glorioso y victorioso, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús. Yo quiero pedirte, perdónanos, porque sabes, Dios, yo mismo tengo que confesarlo en presencia de mis hermanos, en presencia de tu iglesia por la cual diste tu vida en la cruz. Yo he caído y he negociado principios muchas veces simplemente porque he querido vivir mi fe apartado de tu santidad, y así no es. Y gracias por hacérmelo entender, oh Dios. Perdóname y perdona a tu iglesia, perdona a mis hermanos cuando hemos pretendido vivir el cristianismo apartados de Cristo. Cuando hemos querido pretender vivir en santidad y decimos, ¿por qué será que yo no crezco? Y la respuesta es porque no venimos a las escrituras que nos revelan al Dios santo y maravilloso. Pero qué lindo hoy descubrir que es tu nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre que ha sido dado, Señor, sobre toda autoridad, dominio, sobre toda majestad, ante el cual toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesarte como el Señor de señores, el Rey de reyes, y todo para la gloria de Dios Padre. Y hoy para tu gloria rendimos nuestra vida y confesamos que no hay otro nombre más hermoso, Señor. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Y por eso yo quiero invitar a las personas nuevas a que rindan su vida ante Jesús y le digan: Jesús, aquí está mi vida, te entrego mi ser, perdona mis pecados, me reconozco un pecador, necesito de ti. Y hoy entiendo que tú eres la meta para mi salvación, que tú eres lo que Dios proveyó para mi salvación. Redímeme de mis pecados, hazme tu hijo y ayúdame a andar como tú quieres que yo ande día tras día, exaltando tu maravilloso y hermoso nombre. Yo quiero pedirte, iglesia, ¿qué tal si nos ponemos en pie y vamos a hacer esta declaración? Cuán hermoso, cuán precioso, cuán inigualable, cuán grande, cuán incomparable es el nombre precioso y único de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar con pasión. Adora al Señor allí donde estás. Adora al Señor mientras los hermanos de la alabanza, dirigidos por el Espíritu Santo, nos direccionan para que a una voz se lo digamos al Señor. Cantemos con alegría, con gozo y gratitud de corazón. Cuán hermoso eres, Dios. Te adoramos, Jesús. Tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Dile: cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no al nombre de Cristo. Dejaste el trono por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es tu nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey.
majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, permítenos como creyentes, Dios, como tus hijos. Si a alguien tenemos que imitar, si como alguien queremos ser, que sea como tú, Señor Jesús, glorioso y majestuoso. Que podamos educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que podamos educar nuestro corazón a reposar en Cristo, a confiar en Jesús, a modelar a Jesús. Que nuestros niños no quieran decir yo quiero ser como mi papá, no. Que nuestros niños quieran decir yo quiero ser como Jesús. Yo quiero imitar a Jesús en santidad, en mansedumbre, en humildad, en amor. Señor, cuán hermoso eres, Señor. Cuán precioso es poder tener este regalo precioso de mirarte a ti, Jesús, y reconocer tu grandeza, poderío, majestad, tu santidad, tu amor, tu gracia, tu bondad, tu justicia, tu verdad, Señor. Cuán hermoso, cuán precioso es tu nombre. Cantémoslo nuevamente, digámosle al Señor, poderoso su nombre es. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos y nosotros, los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, hoy y por siempre reinarás. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, no hay otro de Cristo. Poderoso es tu nombre, nombre de Cristo. Señor, como dice la canción, por siempre reinarás, Señor. Reinas y por siempre reinarás. Yo quiero suplicarte, Señor, que en el transcurrir de esta semana, al salir de este lugar, al apartarse los hermanos de la pantalla, este mensaje quede grabado en sus corazones, Señor, entendiendo de que hoy y por siempre has reinado y reinarás, y que cuando tú escogiste a alguien para ser tu hijo, para salvarlo, Señor, nada ni nadie nos va a separar de tu amor, y vas a seguir reinando en nuestro corazón, y nosotros queremos someternos a tu reinado, a tu soberanía, y mostrarle al mundo que somos discípulos de íntima comunión contigo, que reposamos en la suficiencia e inerrancia e infalibilidad de tu palabra, Señor, porque allí descubrimos lo poderoso que eres tú, Señor, lo grande e inigualable que eres, cómo rompiste el velo, cómo quitaste el pecado que nos condenaba y nos has dado libertad, salvación y vida eterna. Así que ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos para que en el transcurrir de los días podamos ser representantes tuyos en esta tierra y vivir única y exclusivamente para tu gloria. Yo te suplico, Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana. Si hay alguien enfermo entre nosotros, en los que nos están escuchando a través de las pantallas, yo te suplico, Señor, por los méritos de Jesús, tócalo con un toque especial, con ese toque poderoso tuyo, y sana al que está enfermo, levanta al que está caído, anima por favor al que está desanimado, renueva nuestras fuerzas y aviva nuestros corazones con el poder maravilloso, único de tu palabra. Señor, yo te ruego,
bendice a mis hermanos y llévanos con bien a los que estamos acá y tenemos que salir de este lugar para ir a nuestras casas. Llévanos con tu bendición, que la paz de Cristo, que la presencia de tu Espíritu Santo, Padre eterno, sea con cada uno de nosotros y así poder enfrentarnos a las situaciones de este día, a las dinámicas de este día, y prepara nuestro corazón para resistir toda tentación que se venga y podamos probar que somos hijos del Dios Altísimo, amando aún a quienes se han constituido en nuestros enemigos. Enséñanos a amar como Cristo nos amó. Yo te lo ruego así, que podamos vivir en ti para la gloria de tu nombre siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga. ¿Qué tal si para terminar otra vez los hermanos nos dirigen en el corito y vamos a cantar el coro y vamos terminando este tiempo de celebrar hoy la obra del Señor? Amén. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre.